Muy bien, perfecto. Bueno, pues muy buenas noches. Me da mucho gusto eh, recibirlos esta noche desde SARC. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Roberto Vélez, quien nos hace el honor de dar la conferencia inaugural de nuestro semestre de la Maestría en Renovación Sustentable de la Ciudad. A continuación voy a ceder la palabra a nuestra alumna de la maestría, la próximamente maestra Silvina Razo, quien va a hacer una presentación del doctor Roberto Vélez, para que a continuación él pueda dictar su conferencia y hacia el final tengamos la oportunidad de interactuar con nuestros invitados que nos están viendo a través de Facebook Live para poder contestar algunas de sus preguntas y comentarios. Gracias de nuevo, Roberto. Bienvenido a ESAR, que ya sabes que es tu casa. Adelante, Silvina. Pues muchísimas gracias, profe. Pues bueno, como bien decía, mi nombre es Silvina Razo, alumna ya del cuarto semestre dentro de la maestría en Renovación Sustentable de la Ciudad. Y para mí es un honor pues poder dar esta breve semblanza acerca del trabajo realizado por el doctor Roberto Vélez, quien el día de hoy nos acompaña con su ponencia denominada Planeación en tiempos de COVID. ¿Es posible contrarrestar el costo permanente de la pandemia? Y pues bien, para las personas que como yo nos estamos familiarizando con el trabajo del doctor, pues quiero compartir con ustedes que él es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México y a su vez es el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Fue coordinador general de la encuesta ESRU de Movilidad Social en México en sus versiones 2011 y 2017, así como autor principal del informe de movilidad social en México en 2013, denominado Imagina tu futuro. En el año 2016 fungió como asesor principal y coautor del informe de desarrollo humano en México en su versión 2016, denominado Desigualdad y Movilidad del Programa de las Naciones Unidas. Para el año 2018 fue coautor del libro blanco del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, llamado para esta versión México 2018, Movilidad Social para el Bienestar. Y después, pues ayudó a coordinar el informe para el año 2019 hacia la igualdad regional de oportunidades. Y pues con esto se da la palabra al doctor Roberto Vélez, quien, pues nada, estamos ansiosos de escucharle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias, Eugenio. Saben que para mí es un gusto estar de vuelta en la ESARC, ahora en nuestra modalidad ya, desde que inició la pandemia, nuestra modalidad virtual, pero estoy seguro que pronto, cuando todo esto pase, tendremos nuevamente la oportunidad de estar presencialmente juntos y hablando de estos temas de interés común, ¿no? Cuando Eugenio me invitó, hablamos un poco sobre, sobre qué podríamos, en qué podríamos concentrar la presentación. Y en ese momento llegamos al acuerdo de hablar un poco sobre un trabajo reciente que trabajé con mis colegas Luis Ángel Monroy Gómez Franco y Luis Felipe López Calva, que tiene que ver con el costo de la pandemia en términos de aprendizaje escolar. Entonces, en eso voy a centrar mi presentación, pero también lo que voy a hacer al inicio es dar una explicación general de la problemática en la que centramos los esfuerzos de análisis en el SEI, y entonces ustedes de esa manera van a entender por qué nos interesa medir el impacto de la pandemia en una dimensión como la educativa, en particular del aprendizaje escolar de las niñas y los niños mexicanos. Entonces, si me permiten, lo que voy a hacer es compartir pantalla. Iba a decir, me pueden interrumpir en el momento que gusten, y pues sí lo pueden hacer, Eugenio y Silvina.
Pero de todos modos, entiendo que ellos van a estar muy pendientes de las preguntas que se hagan a través de Facebook, que es donde entiendo que estamos, hacia donde estamos transmitiendo en este momento. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla. Déjenme ponerlo en modo de presentación. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Bueno, digo, esta parte es una parte institucional, creo que es importante explicarla para que sepan quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias es una asociación civil que fue establecida por la Fundación Espinosa Ruz García ya en el año 2005. El objetivo original de la creación del centro tenía que ver con un esfuerzo de recuperación de memoria histórica con relación a un hecho que marcó la vida económica del país, que fue la expropiación bancaria de 1982. Y en la cual, pues uno de los principales afectados fue justamente Manuel Espinosa Iglesias, de quien tomamos el nombre para el centro. La Fundación Espinosa Ruz García cuenta con un fondo de dotación que, que proviene del legado de don Manuel Espinosa Iglesias, y este esfuerzo original de recuperación de memoria histórica con relación a este hecho en particular, se dio en el marco del 25 aniversario, que se dio en el año 2007. Entonces, así es como inicia el centro, pero al mismo tiempo el centro, por iniciativa de uno de nuestros patronos, de Julio Serrano Espinosa, encarga el levantamiento de una encuesta sobre movilidad social, y esto sucede en el año 2006. Y entonces hay todo un recorrido de análisis e investigación sobre el tema de movilidad social que hace que en algún momento el centro concentre su esfuerzo en el tema, o más que concentre su esfuerzo en el tema, haga que el tema de movilidad social se constituya en eje transversal de prácticamente toda nuestra actividad, ¿no? Esto sucedió alrededor de 2014, más o menos. Entonces ya llevamos 7, 8 años trabajando prácticamente la totalidad de temas en el centro, con este objetivo, ¿no? De hacerlos transversales, los análisis al tema de movilidad social. Eso es para que entiendan de dónde venimos y dónde estamos. Y cuando nos concentramos en particular en el tema de movilidad social, pues la pregunta básica que nos hacemos es la que pueden ver aquí en la pantalla, ¿no? La pregunta que nos hacemos es si la condición de origen de las personas está si la condición de destino de las personas, o el destino de las personas, está determinado por sus condiciones de origen. Es decir, básicamente la pregunta que nos estamos planteando es si un accidente de cuna se constituye en, determina básicamente qué es lo que vamos a poder hacer en la vida, ¿no? Y eso de qué podemos hacer en la vida, pues ya no es pues que podamos hacer mucho. Simplemente el propio accidente de cuna determinó hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Y esa es la pregunta que originalmente queríamos responder. Y para poder responderla, como ya les había comentado, hay un esfuerzo original en el año 2006 con la encuesta ESRU de movilidad social en México, que en el momento en el que el proyecto de movilidad social se constituye en un programa permanente, entonces el levantamiento de la encuesta se vuelve sistemático. Y esta encuesta, a partir de 2011, la levantamos cada 6 años, ¿no? Entonces, hubo una encuesta en el año 2011, hubo una encuesta en el 2017, y pues si hacemos la cuenta, pues ya nos toca hacer un nuevo levantamiento en el año 2023, ¿no? Entonces, con base en esa información primaria, nosotros hacemos análisis sobre movilidad social, hacemos investigación sobre movilidad social y sobre igualdad de oportunidades en distintos ámbitos, en distintas dimensiones y en distintos ámbitos de la vida económica y social del país. Ahora, no nos quedamos ahí porque a final de cuentas pues estamos concebidos como lo que se conoce generalmente como un think tank, ¿no? En inglés. Y entonces uno de los esfuerzos que hacemos añadidos a el análisis o a la investigación es
transformar ese conocimiento en propuesta de acción pública y más recientemente también en constitución de propuesta de acción privada, ¿no? Sin dejar de lado el trabajo de divulgación que tenemos que realizar para que el tema de movilidad social se coloque en el centro de la discusión pública y privada en el país. Ahora, cuando queremos responder esta pregunta de si las condiciones de origen son determinantes del destino de las personas, la respuesta pues es esta que ven aquí. En buena medida, efectivamente el origen es destino, ¿no? Y en ese sentido, se dice que la sociedad mexicana es poco fluida o en todo caso que tiene una baja movilidad social. Esta característica de baja movilidad social en el caso mexicano se da sobre todo en los extremos de la escalera social. Es decir, el hecho de nacer en la parte baja de la escalera social hace que se vuelva muy, muy complicado cambiar de posición por otro lado, si el accidente de cuna es de buena suerte y nacemos en la parte alta de la escalera social, resulta también muy complicado que perdamos ese estatus cuando crecemos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, nosotros lo que hacemos es contestar una pregunta en términos intergeneracionales. Básicamente es, ¿dónde está colocado el hogar de nuestros padres? Y dado ese hogar de nuestros padres y sus características, ¿en dónde estamos nosotros? Y comparamos las posiciones de origen y de destino, ¿sí? Obviamente no se detiene ahí. Cuando identificamos este tipo de resultados que nos sugieren una baja movilidad social, lo que también hacemos en un segundo momento es tratar de identificar los mecanismos a través de los cuales se da esta baja movilidad social, ¿no? En particular, por ejemplo, hacemos mucho análisis, como ya lo había mencionado antes, sobre desigualdad de oportunidad y cómo esta desigualdad de oportunidad se constituye en un instrumento que nos lleva a estos niveles bajos de movilidad social. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de baja movilidad social? Esto solamente, como les decía, es una característica primordialmente en los extremos de la escalera social, y lo que aquí les estoy presentando es qué es lo que pasa con la población que nace en la parte baja de esta escalera. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es dividir la escalera social en 5 escalones, donde el primer escalón es el estatus socioeconómico más bajo de las personas, y el quinto escalón, o quintil, es el escalón más alto de estatus socioeconómico de las personas. Lo que tenemos aquí del lado izquierdo es toda la población que nació en el primer piso, ¿no? Es decir, en el primer quintil. En la generación anterior, o sea, básicamente alguien como yo, ¿no? Población entre 25 y 64 años, en donde nació. Y vemos quién nació en el primer quintil. Y dado que nacieron en ese primer quintil o en ese primer peldaño, vemos qué proporciones de todas esas personas, cómo se colocan a lo largo de la escalera social cuando crecen. Es decir, cuando se realizan socioeconómicamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas proporciones? Si yo nací en el primer peldaño, es decir, en el 20% más bajo de la escalera social, mi probabilidad de acabar en el quintil número 1 es prácticamente 50%. Es decir, 49 de cada 100 que nacen en el primer peldaño no salen del primer peldaño. ¿Sí? ¿Quiénes sí salen? Pues 51. ¿Qué tanto se mueven? Pues aquí podemos ver que del restante 51%, o de los restantes 51 de cada 100, 25 suben un peldaño, 16 suben 2, 7 suben 3, y únicamente 3 de cada 100 que nacen en el primer peldaño llegan al peldaño más alto, ¿no? Ahora, esta es una, como lo están viendo, es una noción relativa de la movilidad social. Es una cuestión posicional. Pero entonces nosotros lo que hacemos aquí es agregar un umbral en términos absolutos. Y lo que nosotros sabemos es que más o menos 40% de la población, ahora un poco más con el choque de la pandemia, se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, ¿no?
Entonces, básicamente, 2 peldaños de nuestros 5 quintiles se encuentran en esa condición de pobreza. Y entonces, ¿de dónde sale este 74% grandote que tenemos del lado izquierdo? Pues simplemente de la suma de los 49 de cada 100 que nacen en el primer peldaño y se quedan en el primer peldaño, y los 25 de cada 100 que nacen en el primer peldaño y suben al segundo peldaño. Y lo sumo, ¿no? Eso me da 74. Y básicamente lo que digo es 74 de cada 100 que nacieron en el peldaño más bajo, a día de hoy se encuentran en condición de pobreza, ¿no? Entonces, esta situación es no únicamente un resultado en términos de movilidad social relativa, sino que en términos de movilidad absoluta identificamos también una problemática, ¿no? A final de cuentas, uno lo que está buscando es que haya mayor fluidez relativa, es decir, que estos pesos sean más equilibrados, y al mismo tiempo que este umbral de pobreza, el conjunto de todos los peldaños queden por arriba, ¿no? Es decir, que haya un efecto marea que haga que, independientemente de tu posición relativa, estés por arriba del umbral de pobreza, ¿no? Entonces aquí tenemos un doble problema. Ahora, la encuesta de 2017, que es con base en la cual estoy presentándoles resultados, que es la más reciente que tenemos a nivel nacional, está diseñada de tal manera que no únicamente tenemos datos a nivel nacional, con representatividad estadística a nivel nacional, sino que podemos hacer una desagregación para 5 grandes regiones del país, ¿no? Y de hecho también podemos hacer una desagregación para la Ciudad de México, para el conjunto de sus 16 alcaldías, porque también ahí hicimos diseñamos la encuesta de tal manera que tenemos una sobremuestra que nos da esta representatividad. Pero aquí no voy a hablar de la Ciudad de México, sino que voy a hablar de las diferencias regionales. Aquí arriba pueden encontrar el 74% de lo que estábamos hablando en el gráfico anterior, ¿no? Que es la suma de los del destino de aquellos que nacieron en el primer peldaño y acabaron en el primero o el segundo peldaño. ¿De acuerdo? Y aquí nos decimos, ok, 74 de cada 100 se mantienen en la condición de pobreza y el resto, es decir, su complemento, 26 de cada 100 que nacieron en el primer peldaño, sí superan la pobreza, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto a nivel regional? Vamos a empezar aquí abajo. Este es el sur. Son todos los estados que se encuentran, o sea, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, nuestros estados de la península yucateca, Tabasco, Veracruz. ¿Sí? Este 74 en el sur se vuelve 86. ¿Qué quiere decir eso? Que 86 de cada 100 personas que nacen en el peldaño más bajo de los 5 peldaños no superaron la condición de pobreza a día de hoy. Se encuentran por debajo del umbral de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que solo 14 de cada 100 de esos que nacen en el primer peldaño superaron la pobreza. En el otro extremo, ¿a quién tenemos? A la región norte. ¿Cómo se constituye esta región norte? Son básicamente todos los estados que tocan frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Y si se dan cuenta, el 74 en ese caso se reduce a 54. Es decir, casi, o más bien, bueno, sí, casi la mitad de los que nacen en condición de pobreza, de los que nacen en condición de pobreza, lograron superarla, ¿no? 46 de cada 100. Si nosotros tomamos este 46 y lo comparamos con este 14 del sur, y simplemente hacemos 46 entre 14, lo que nos dice eso es que si naciste en el norte, en el peldaño más bajo, tu probabilidad de superar la pobreza es de 3.3 veces mayor que en el sur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es simplemente 46 entre 14. ¿Vale? De ese tamaño es la diferencia. ¿Qué tenemos en este gráfico? Tenemos 2 accidentes de cuna para las personas. Uno común a todas las regiones, que es haber nacido en el peldaño más bajo, ¿no? Estamos hablando de esa población. El segundo es diferente, es diferenciado entre las regiones. ¿Cuál es el accidente? Pues ese, haber nacido en una u en otra región.
¿no? Es decir, cuando somos concebidos o cuando estamos en el vientre de nuestra madre, no es que alguien pase y nos pregunte en qué hogar queremos nacer y en qué región queremos nacer, ¿verdad? Eso no lo podemos elegir. Son accidentes de cuna, ¿no? Entonces, cuando vemos estas diferencias en posibilidades de superación de la pobreza y lo asociamos con estos dos accidentes, nos damos cuenta que potencialmente esas posibilidades son completamente distintas por cosas sobre las cuales no tenemos control. Que en la literatura de igualdad de oportunidades se conoce como circunstancias, ¿no? No tienen que ver con diferencias de esfuerzo, tienen que ver con circunstancias, es decir, situaciones sobre las cuales no tenemos control. Y siempre que presento este gráfico, les tengo que recordar que estamos hablando del mismo país, ¿no? Estamos en el mismo país, pero las regiones, en términos de opciones de ascenso social, son completamente distintas. Si yo les presento este gráfico para el otro extremo de la escalera social, es decir, para los que nacen en la parte alta de la escalera social, es muy similar, pero en un espejo, ¿no? Es decir, la probabilidad de caerse habiendo nacido en la parte alta y habiendo nacido en el norte es muy baja y en el sur tienes una mayor probabilidad de caer, ¿no? Pero incluso así, la población que se encuentra en el sur, en la parte alta de la escalera social, tiene posibilidades de persistir en esa posición en comparación con el resto de los que viven en su región, o de los que nacen en su región o crecen en su región. ¿De acuerdo? Entonces, es el mismo país, tenemos, como recapitulando, tenemos un problema de baja movilidad social, principalmente en los extremos de la escalera social, y tenemos una heterogeneidad regional muy importante, ¿no? Hemos hecho otro tipo de análisis, por ejemplo, recientemente hay una publicación en un journal de Regional Studies que es un análisis desagregado para las 32 entidades federativas, que es un trabajo que hice con mis colegas Raimundo Campos del Colegio de México y Marcelo Guadalajara del CEI, donde lo que hacemos es construir un ranking o una clasificación de posibilidades de ascenso para las 32 entidades federativas. Y lo que observamos aquí de manera agregada se refuerza a nivel de las 32 entidades federativas. De hecho, hay un caso extremo, que es el caso de Chiapas, donde lo que observamos es que, en promedio, la gente que nace en la parte baja de la escalera social, en comparación con sus padres, ni siquiera tiene una probabilidad de avance corto. Es decir, si lo que hacemos es dividir a la escalera social en 100 peldaños, y vemos qué pasa con los que nacieron en el peldaño 25. En el caso de Chiapas, lo que encontramos es que los que nacieron en el peldaño 25, a día de hoy están 4 peldaños por debajo en la distribución nacional. Es decir, ni siquiera están en la posición de origen, sino que están más abajo. Están en la posición 21. Y en contraparte, volvemos a encontrar que los estados del norte son los que tienen un ascenso social mucho mayor. Es decir, en promedio, en algunos de los estados del norte, habiendo nacido en la posición 25, esa población llega prácticamente a doblar su posición, se acerca al percentil 50, ¿no? Entonces, nuevamente, es una tierra de oportunidades muy distinta el norte de el sur, ¿no? Y lo que se observa, si tomamos en cuenta el resto de las regiones, es un gradiente muy natural que va de norte a sur, donde el sur es el que tiene menos posibilidades de ascenso social y el norte es el que tiene un mayor posibilidades de ascenso social. Entonces, este es un problema estructural que está asociado íntimamente con el problema de desigualdad de oportunidad, donde cuando hablamos de desigualdad de oportunidad, básicamente lo que hacemos es ver de la desigualdad total que estamos identificando en el país en términos de resultados, lo que intentamos hacer es descomponer esa desigualdad para ver qué proporción de ella se explica por lo que les decía, por circunstancias, es decir, por cuestiones ajenas al control de las personas.
Y en ese caso, lo que encontramos, también en trabajo que hemos hecho con Luis Ángel Monroy Gómez Franco y también en alguno que él hizo con Miles Korak de CUNY University, de CUNY en Nueva York, lo que encontramos es que prácticamente la mitad de la desigualdad de resultados que observamos en el país se explica por circunstancias. Entonces, ¿a qué nos lleva? Pues a plantear la necesidad de identificar estos mecanismos y actuar en consecuencia, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que pueden hacer que en la desigualdad, en los resultados de vida de las personas estén menos atados a la circunstancia de origen y estén más atados a una cuestión relacionada con competencia y esfuerzo diferenciado, lo cual hace que, a final de cuentas, nos movamos a una situación donde la desigualdad va a resultar menor que la que estamos observando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema estructural. Y luego tenemos un problema coyuntural, ¿no? Digo, yo le sigo llamando coyuntura, porque llevamos 2 años, pero el problema de la coyuntura es que puede reforzar la estructura desigual del país, ¿no? Y entonces ahí es donde con Luis Ángel y con Luis Felipe concentramos un esfuerzo para analizar esta parte del aprendizaje escolar, ¿no? Entonces, básicamente lo que planteamos es que la ausencia en las aulas por la pandemia conlleva un costo en aprendizaje escolar, ¿no? Con efectos acumulados en el tiempo que afecta a la movilidad social, ¿no? Ahora, si pensamos en aprendizaje escolar, entonces todo lo que les presenté anteriormente era con base en un índice de estatus socioeconómico. Pero ¿qué pasa si únicamente nos concentramos en la parte educativa? ¿Cómo es esa movilidad educativa intergeneracional? Aquí está. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es comparar a 2 grupos de población. La población que tiene padres sin estudios y la población que tiene padres con estudios profesionales. Y lo que vemos es estos 2 grupos de población, cómo se distribuye su escolaridad. Entonces, los azules son los que tienen padres sin estudios, ¿de acuerdo? ¿Qué proporción de ellos se quedan sin estudios? 8%. ¿Cuántos de ellos llegan hasta nivel profesional? Siendo hijos de padres sin estudios. 5%. Es decir, 1 de cada 20 que tiene padres sin estudios recorre toda la distribución y prácticamente completa el ciclo educativo con formación profesional. ¿Qué pasa en el otro extremo? ¿Qué pasa con los que tienen padres con educación profesional? Pues aquí lo podemos ver. Prácticamente 2/3 partes de ellos llegan a nivel profesional y los que no llegan, la gran mayoría, se queda en nivel preparatorio, ¿no? ¿Cuántos se quedan sin estudios? Nadie, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en México? Lo que observamos en México, aquí lo pueden ver, aquí hay una gran proporción de los hijos de padres sin estudios que se han movido hacia la primaria y la secundaria. Entonces, básicamente lo que encontramos en el caso mexicano es que no importa de quién seas hija o hijo en términos de escolaridad, que vas a llegar más o menos a la secundaria. Pero ahí hay un cuello de botella, ¿no? Para cruzar ese umbral, sí importa quiénes son tus padres. Y eso lo que te sugiere es una ausencia o una incapacidad del Estado para llevar a la población más lejos en términos de completar la posibilidad de completar el ciclo educativo. ¿Eso en qué se traduce? Si tomamos este 64%, como hace rato se acuerdan que les dije, si tomamos el 46 y lo dividimos entre 14, es 3.3 veces más posibilidades de que superes la pobreza si es que naciste en el norte que en el sur, habiendo nacido en el peldaño más bajo. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que la probabilidad
de que alcances formación profesional, dado que tus padres tuvieron formación profesional, es 64 entre 5 versus, o sea, los que tienen padres sin estudios y llegaron a profesional. ¿Cuánto es 64 entre 5? Pues más o menos 13, ¿no? 13 veces más probabilidad de que, habiendo tenido padres en profesional, alcances nivel profesional versus habiendo tenido padres sin estudios. Ahí hay un problema, ya no se diga de realización económica, sino de formación que genera un abismo entre los dos extremos de la escalera en términos de origen, ¿no? Que se refleja en términos del destino de escolaridad de las personas. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? O esto, ¿no? O sea, la suma de estos dos. Es muy importante porque el mercado laboral discrimina en ese sentido, no estoy hablando de la discriminación en sentido negativo, que también la hay, pero lo que hace es que el mercado laboral donde está pagando de manera diferenciada, es decir, donde están lo que se conoce como los retornos a la educación, no está ni aquí ni aquí, sino que está a partir de aquí y cada vez más aquí y arriba, ¿no? Entonces, ¿dónde paga de manera diferenciada el mercado laboral? A partir de la preparatoria. ¿Quién tiene acceso a ese pago diferenciado? Es decir, en sentido positivo, pues la mayoría no son los que tienen el origen de desventaja. ¿De acuerdo? Entonces, estas diferencias que acarreamos desde antes se sostienen en el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué nos debe importar cómo está afectando la pandemia al aprendizaje escolar? Pues porque eso puede ensanchar esta brecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo, el mayor costo escondido de la pandemia? Potencialmente este. ¿Por qué? Porque lo que observamos es que la pandemia no afecta de manera pareja a la población en distintas dimensiones. Y la educación no es una excepción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, ya me brinqué hasta el resultado, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente, miren, me voy a regresar para que no se distraiga con el mapa. Cuando hacemos el análisis, tomamos en cuenta lo que se ha hecho últimamente para evaluar el impacto de la pandemia en el aprendizaje escolar de los menores de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un trabajo que tomamos como referencia de Nora Lustig, Guido Neidhofer y Tomasi, que lo que hacen es calcular en términos de escolaridad cuál es la pérdida por habernos movido a, por ejemplo, educación a distancia, ¿no? Y hacen una estimación. Toman en cuenta los recursos educativos de los padres, de los escolares, ¿sí? ¿Para qué? Porque es una manera de... Ese es mi perro. Porque esa es una manera de identificar de manera directa o indirecta la capacidad de atenuación por parte de los padres del choque negativo por habernos movido a una modalidad que no necesariamente es la más adecuada, ¿no? Que esa distancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No solo tomamos en cuenta los recursos educativos de los hogares, sino que también tomamos en cuenta los recursos económicos de los hogares. ¿Sí? Y acuérdense que nosotros tenemos una encuesta que lo que nos permite es desagregar regionalmente. Entonces, no solamente podemos hacer la estimación a nivel nacional, sino que podemos desagregarla para las 5 grandes regiones de las que estábamos platicando hace rato. ¿Sí? Ahora, hacemos un segundo análisis. O sea, en la parte, primero es, vemos capacidad de atenuación de los padres, ¿no? Tomando en cuenta recursos educativos y tomando en cuenta recursos económicos. Pero luego también tomamos en cuenta diferencias regionales.
conectividad, el riesgo de contagio en la pandemia diferenciado regionalmente, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con infraestructuras diferenciadas entre las regiones, ¿sí? Pero luego, una vez que hacemos esa estimación que le llamamos de corto plazo, lo que decimos es, ese choque no necesariamente es de corto plazo, o sea, no es estático, sino que puede tener efectos acumulados en el tiempo, ¿no? Es decir, va a afectar la trayectoria de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ¿no? Entonces, regresando nada más un momento a la parte de corto plazo, lo que hacemos es, como no sabemos el grado de efectividad que tiene el modelo a distancia, entonces nos movemos en 3 posibles escenarios. Uno, donde el modelo a distancia es un sustituto perfecto del modelo presencial, ¿no? Es decir, es tal cual como si siguiéramos en el aula. Y luego nos movemos en 2 probabilidades distintas. Una que tiene la mitad de la efectividad, 50%, y otra que tiene nula efectividad. Es un sustituto perfectamente, o sea, un sustituto imperfecto, perfecto, ¿no? Es decir, no sirve para nada el sistema, básicamente, el sistema a distancia, ¿no? Y hacemos las estimaciones en los 3 escenarios, de perfecta efectividad hasta nula efectividad. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hacemos la estimación de efecto acumulado, ¿por qué hacemos una estimación de efecto acumulado? Y ahí no seguimos a los autores que les mencioné anteriormente, sino que seguimos un planteamiento teórico de Michel Kaffenberg, que lo que te dice básicamente, teóricamente, es, tú tienes un grupo, ¿no? O sea, tienes un grupo de estudiantes en un salón, y tú tienes un mapa curricular diseñado, ¿no? Y el objetivo de ese mapa curricular diseñado es que todos en promedio aprendan lo que trae el mapa curricular, ¿no? Luego tú tienes gente que está más abajo y gente que está más arriba. Pero digamos, el objetivo escolar en ese sentido es que aprendan lo que viene en el paquete curricular, ¿no? Ahora, cuando tienes gente, aquí tienes 2 posibilidades en los extremos. Cuando llega a un salón una persona que no tiene la formación básica para poder aprender esa currícula de ese año, ¿no? Vamos a hablar del año. Entonces, ¿qué va a aprender de esa currícula? Pues como no tiene las capacidades adquiridas básicas para poder aprenderlo, pues no va a aprender nada. O sea, se va a pasar el año en blanco, ¿sí? Ese es un extremo. Ahora, ¿qué pasa si al salón llega una persona que todo lo que está en la currícula ya se lo sabe? ¿Qué va a aprender? Nada, ¿verdad? Esos 2 extremos no aprenden nada. ¿Quiénes nos preocupan más? Pues los 2, pero nosotros estamos pensando en los que no van a poder reconectar para aprender la currícula. ¿Por qué? Porque lo que está en nuestra cabeza es que con el modelo a distancia muchos se pudieron haber desfasado y entonces ya no tienes un grupo tan homogéneo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa si la heterogeneidad es tal que no tienen manera de converger hacia el promedio? Pues no aprenden nada y se quedan atrás porque como tenemos una política de no reprobación, pues se van quedando más y más y más atrás y no van a reconectar. En ese sentido, el costo del desfase se acumula en el tiempo. No es estático, sino que se hace más grande. ¿Sí? Entonces estamos pensando en qué va a pasar con niñas y niños que a día de hoy o al inicio de la pandemia estaban en sexto de primaria y qué va a pasar con esos escolares cuando estén en tercero de secundaria y les apliquen algo equivalente a un examen como Planea o PISA, ¿no? ¿Cuánto van a sacar en ese examen? En comparación con lo que han sacado aquellos que no experimentaron la pandemia, el choque de la pandemia. ¿Sí? De eso se trata el artículo. ¿Qué encontramos? Ahora sí, les voy a poner el mapa.
¿Se acuerdan que les dije 5 grandes regiones? Vámonos a la del sur, otra vez, ¿no? ¿Qué significa 1.9? Lo que significa es que en promedio, la población es asumiendo efectividad perfecta del modelo a distancia, ¿no? Entonces, en promedio, la pérdida es de 1.9 años. Es decir, cuando les aplican el examen de planea, cuando les apliquen el examen de planea en tercero de secundaria, nuestra estimación nos dice que ellos van a sacar un puntaje equivalente a alguien que va en primero de secundaria, que completó primero de secundaria. ¿Sí? De los 3 años, aprendió 1, en promedio. ¿Qué pasa cuando el modelo a distancia es inefectivo completamente? 3 años. ¿Qué puntaje van a sacar? El de alguien que no hizo la secundaria. ¿De acuerdo? Se fue en blanco la secundaria. Ese es el extremo, el peor extremo. Nula efectividad en el sur. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el que sale mejor parado? El centro, ¿no? Este 1.9 baja a 0.9, es decir, pierden 1 año. Y este 3 baja a la mitad, 1.5, ¿no? Si nosotros hacemos esta estimación para el corto plazo, estos datos son menores, pero con el efecto acumulado que calculamos, se amplían. Hemos hecho estimaciones no nada más para la población de sexto a tercero de secundaria, por ejemplo, lo hicimos en algún ejercicio muy rápido, lo hicimos para los de primero, segundo, tercero, y sigue manteniéndose la tendencia, es decir, la población del sur se ve mayoritariamente afectada y la población del centro menos. Ahora, esto tiene implicaciones de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos podemos imaginar con este tipo de cosas? Si tenemos nula efectividad, pero los diplomas, por razones que podemos discutir, pero entonces los diplomas se siguen concediendo, un primer efecto potencial de eso es que pues el mercado laboral, si tiene capacidad para identificar, no le va a dar el mismo valor que actualmente le da al diploma, ¿no? Eso primero. Y segundo, el diploma en sí mismo no se va a constituir en un diferenciador de calidad, ¿no? Vamos a suponer que el mercado laboral es todavía más estricto y que entonces lo que ve en la señal de un diploma de tercero de secundaria en el sur le asigna un valor de sexto de primaria. Entonces, ¿cuánto va a pagar a alguien con diploma de tercero de secundaria? Ceteris paribus, en estática comparativa, le va a pagar lo que le paga hoy a alguien de sexto de primaria. ¿Cuál es la pérdida de poder adquisitivo de esa población? Pues es brutal, porque es muy distinto lo que se gana en promedio a alguien que tiene nivel de sexto de primaria que lo que alguien gana cuando en promedio tiene tercero de secundaria. ¿Sí? Todo esto que les estoy mostrando aquí son promedios, pero acuérdense que tomamos en cuenta también la capacidad de atenuación de los padres, o sea, de los hogares de los estudiantes. Entonces, este 3, en una parte, en la escalera social, en la parte más baja, pues es más de 3, ¿no? Este 1.9 en la parte más baja de la escalera también es más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere este tipo de resultados? Que la ventana de oportunidad que eventualmente se traduce en movilidad social se va a estrechar más. Es decir, el efecto permanente de la pandemia, lo que te sugiere, al menos en este ámbito, es que las posibilidades de movilidad educativa van a ser todavía menores entre los extremos y a lo largo de toda la distribución de formación educativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar que eso suceda, ¿no? Evitar que suceda de manera inmediata y de manera muy puntual
con base en un diagnóstico pues mucho más profundo que el que nosotros estamos haciendo. Nosotros simplemente estamos haciendo unas estimaciones de en cuánto podría resultar el costo en términos de aprendizaje, ¿no? Ahora, nosotros al final del artículo sí dejamos una serie de recomendaciones muy generales, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, primer punto. Y esto lo escribimos antes de Omicron, pero esto sigue vigente, ¿no? O sea, el primer punto es, en los espacios escolares, para los espacios escolares requerimos infraestructura que permita regreso seguro y propicio ante amenazas futuras. Es decir, no solamente estamos hablando de la situación actual, sino que una vez que ya sucedió esta situación, tenemos que estar preparados para cualquier cosa que después pueda suceder, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de toda una inversión en infraestructura en todos los niveles del sistema escolar, público y privado, ¿no? En términos de política pública, obviamente, el público es el centro de atención, ¿no? Ahora, hay otras dos recomendaciones generales que tienen mucho que ver con lo que estamos observando de pérdidas de aprendizaje. Y, por ejemplo, ya estimaciones puntuales en pérdida de aprendizaje se están llevando a cabo. Por ejemplo, mis colegas David Calderón y Felipe Evia con el apoyo de Mexicanos Primero, han estado ya haciendo diagnósticos, están aplicando análisis en campo que les permiten estimar justamente esto que nosotros estamos estimando con base en información no directa sobre los aprendizajes, ¿no? Perdidos. Entonces, un segundo punto es, requerimos capacitación de profesores en métodos de aceleración de aprendizajes. ¿Se acuerdan cuando les puse esta parte teórica de si tienes a alguien muy desfasado ya no puede converger al promedio, ya no aprende nada? ¿O aprende menos? Bueno, pues ¿a cuánta población tenemos en esa situación? Y eso no se va a resolver regresando a la escuela en el business as usual, ¿no? En cómo estaba antes el negocio. Las niñas y los niños no son robots que los apagas y los enciendes y entonces otra vez y convergen rápidamente al aprendizaje que requieren. No. Y nuestra planta de profesores tampoco tiene una capacitación en términos de qué hacer cuando tienes grupos que de por sí antes eran heterogéneos, pero que ahora lo están siendo más, ¿no? Y no solamente es la capacidad o no capacidad de aprendizaje en términos de lo que traemos en el cerebro, en la parte cognitiva, sino también tiene mucho que ver con cómo reconectamos en términos de motivación a los estudiantes, ¿no? Entonces ahí hay mucho que trabajar y mucho que apoyar a la planta docente del país, ¿no? Y obviamente hay una tercera que tiene que ver con capacitaciones para todos los profesionales de la educación que tienen este contacto con las y los alumnos, con relación a atención de disrupciones en la parte socioemocional, ¿no? Otra vez, o sea, no es que nos apagaron y ya nos volvieron a encender y otra vez todo es igual que antes. Hubo muchos choques al interior de los hogares que las niñas y los niños vivieron y que tienen que ser atendidos en los espacios donde desarrollan su vida. Y entonces, cuando están en la escuela, ¿dónde desarrollan su vida? En la escuela, principalmente, ¿no? Entonces, ahí hay otro paquete de esfuerzo muy, muy importante que el Estado mexicano y los estados en general en el mundo, pero el Estado mexicano en particular, tiene que realizar, ¿no? Entonces, como pueden dar cuenta, el reto es muy, muy, muy grande y no solamente se trata de cuándo regresamos, ¿no? Sino que se trata, sí, de cuándo regresamos, pero también de cómo regresamos y cómo recuperamos ciertas cosas, tomando en cuenta que ya antes teníamos un problema estructural bien, bien claro, que es lo que nos muestran, por ejemplo, las gráficas de movilidad educativa intergeneracional que les presenté como a la mitad del PowerPoint. Entonces, hasta aquí me detengo y estoy abierto a escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias.
Al contrario, Roberto, muchas gracias a ti. Súper interesante, como siempre, tu presentación. Y antes de pasar a las preguntas con Silvina, quisiera simplemente traer a colación un artículo que leí el día de hoy que nos habla de el aumento entre niños y adolescentes de un 12% en los suicidios. Y el efecto esencialmente que están identificando tiene que ver con la pandemia, ¿no? Por tanto, el que tú menciones este disruptivo socioemocional me parece sumamente importante porque se ve que en la caja negra que luego resultan ser los hogares en México en donde los niños y adolescentes están tomando clase, pues pueden pasar muchas cosas que no solamente alteran, digamos, el proceso educativo, sino que tiene consecuencias sociales mucho más profundas, ¿no? Sí, totalmente, Eugenio. O sea, ahí ya tienes, o sea, son pérdidas irreparables, ¿no? Y van en crecimiento, como tú dices, ¿no? Si tomamos en cuenta la razón por la cual están sucediendo, y eso en el agregado, ¿no? Entonces, claramente son cosas que debemos tomar en cuenta y que las distintas entidades que tienen que ver con la formación de nuestros estudiantes y que, digamos, todas esas políticas que tocan a este grupo de población deberían estar muy pendientes y haciéndose de análisis y de diagnóstico sobre cómo que les permita diseñar una manera de enfrentar la problemática y resolverla de la mejor manera posible, ¿no? Adelante, Silvina, si tienes alguna pregunta del público. Mm, Ok, pues estaba como trabajando en cómo plantearla y es que una de las premisas principales es que la calidad educativa afecta la movilidad social de grupos históricamente excluidos o vulnerables, ¿no? A lo largo de la historia. Y una de las preguntas es, ¿qué tanto peso tiene la calidad educativa frente a estos otros factores que se mencionan? ¿Y de qué manera se puede llegar a contribuir a la variable de calidad educativa de relacionarse con las cuestiones sociales, laborales y, y las oportunidades que llegan a presentar a estas personas ya en su vida profesional? Ok, lo voy a dividir en dos partes, Silvina. Una, por la misma manera en que nosotros hacemos las estimaciones, tomamos en cuenta esta heterogeneidad estructural que hay en términos de calidad educativa. O sea, de alguna manera, no digo directamente, pero está tomando en cuenta eso, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que estructuralmente hay una heterogeneidad importante, ¿sí? Que había que resolver desde antes. Pero cuando viene el choque, entonces lo que sucede es que esta heterogeneidad potencialmente se profundiza, ¿no? Entonces, en promedio, lo que pueden avanzar los de hasta atrás es menos que proporcional en comparación a lo que pueden avanzar los de hasta adelante y los del medio, ¿sí? Entonces, sí importa la parte estructural y se constituye en una barrera doble para poder enfrentar el choque que estamos enfrentando, ¿no? Ahora, sobre las implicaciones, en lo general, tú lo que tienes no es que todo esté perdido antes de la pandemia, que tú tienes en términos de escolaridad avances en términos absolutos y independientemente de que se mantiene cierto grado de estratificación que era importante, ¿no? Pero hay un problema que tiene que ver con el paso de la escuela al mercado laboral, ¿no? Esa inserción. Y nosotros ahí, sobre todo mi colega Marcelo Lajara, ha hecho trabajo al respecto y algunos de nuestros investigadores asociados y a los que les hemos comisionado algunos artículos. Las trayectorias laborales sí están atadas a la condición socioeconómica de origen independientemente de la formación educativa o del avance educativo de ciertos grupos de población. Entonces, nosotros ahí lo que identificamos
y planteamos en términos de acción es un diseño, en este caso dirigido al sector privado, de una certificación, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es que hay un problema que el sector privado puede resolver con relación a equidad de trato e igualdad de oportunidad para las y los trabajadores. ¿Qué tiene que resolver? Y eso tiene que ver con procesos de recursos humanos, cómo seleccionas a la población que hace sus prácticas profesionales en las empresas una vez que se encuentra en formación profesional, y también cómo seleccionas al momento de contratación de trabajadoras y trabajadores, y luego cómo estableces las reglas del juego para avances en la carrera laboral de las personas al interior de las empresas, y todavía puedes ir más lejos, ¿no? Y que también toma en cuenta la certificación. ¿Qué tipo de inversiones haces o de apuestas haces o aportaciones haces en las familias de tus trabajadores que tienen condiciones de origen con mayor desventaja, ¿no? Y cómo también vas trabajando la capacitación continua de tus trabajadoras y tus trabajadores. Entonces, ahí hay un cuello de botella. O sea, el cuello de botella no únicamente es que esté entre la secundaria y la preparatoria con relación al profesional, sino que también tú tienes un cuello de botella para la población que completa ciclo educativo en términos profesionales y se inserta al mercado laboral y luego construye una carrera en el mercado laboral. Ahí hay mucho por hacer, y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo a través de la certificación de empresa promotora de movilidad social es hacer un llamado a las empresas para reconocer este tipo de problemáticas y solventarlos a través de procesos de recursos humanos. Gracias, Roberto. Tenemos muchas preguntas de parte del público muy interesado por tu conferencia. Abel Paniagua, otro alumno de maestría a quien le aprovecho para enviar un cordial saludo, te pregunta, según tu opinión, ¿cómo se podría disminuir la brecha entre regiones con, supongo, este tipo de desigualdad? Les comentaba sobre este artículo desagregado para las 32 entidades federativas que hice con mis colegas Raimundo Campos y Marcelo Lajara. Ahí, más allá de la clasificación que hacemos en términos de opciones de movilidad social, luego hacemos un análisis de correlación para ver cuáles son, digamos, potenciales causas de las diferencias en las posibilidades de ascenso, ¿no? Hay una que es como muy natural pensar en ella, sobre todo cuando estamos pensando en términos de ascenso absoluto, que tiene que ver con diferencias en crecimiento económico, ¿no? Pero más allá de esa, y que podríamos discutir mucho por qué se dan esas diferencias en tasas de crecimiento entre las entidades de la federación, hay otras, como por ejemplo, diferencias en infraestructura social, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta factores como hacinamiento, y que está muy relacionado con cosas que hacen ustedes en ESAR, ese es un factor muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? De entrada, tienes que hacer inversiones sociales muy progresivas, ¿no? Y tiene que ver con inversiones no únicamente en educación, sino que también tienen que ver con inversión en los entornos locales de la población. En el inmediato, que es el espacio donde tú vives, pero también lo que rodea ese espacio en el que tú vives, ¿no? Ese es muy importante. Y hay otro, por ejemplo, que está asociado con el mercado laboral, que tiene que ver con, por ejemplo, embarazo temprano, ¿no? Y deserción escolar. Entonces ahí tú tienes que hacer un esfuerzo importante para identificar las razones por las cuales la población deserta, y no solamente decir por qué deserta, sino evitar que deserte. Es decir, muchas veces la deserción se da por razones fuera de tu control, dígase, un embarazo temprano, ¿no? Pero también, y pocas veces tiene que ver con una decisión tomada en un entorno donde tú tienes una variedad de oportunidades sobre las cuales elegir y acabas eligiendo esa, ¿no? Esa es muy difícil que se dé. Entonces, más bien lo que hay que pensar es,
a qué circunstancias, o sea, cuáles son las circunstancias que rodean la deserción y en ese sentido bloquear esas circunstancias de tal manera que se complete el ciclo educativo para que llegues a ese punto donde el mercado laboral paga de manera diferenciada y seas más libre para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Obviamente, cuando te dicen, bueno, lo que pasa es que dejó la escuela porque en realidad, pues, no porque dicen, no tanto puede ser porque no le queda de otra, esa es una, ¿no? Tiene que trabajar, pero difícilmente puedes comprar una donde digas, porque ganan más. Sí, sí ganan más en comparación con lo que les está ofreciendo el mercado laboral, dado el tipo de formación educativa que están recibiendo. Y entonces ahí sí ya entramos en la discusión, no únicamente de infraestructura social o de problemáticas sociales como la de embarazo temprano, sino que también ahí ya entramos a una discusión de diferencias en calidad educativa y eso como en sí mismo expulsan a la población en esa formación. Ahí estamos hablando únicamente de la parte de la oferta, ¿no? Pero hace ratito les hablaba también del problema de la demanda laboral, ¿no? Y en cómo se selecciona a la población para que vaya cayendo en cada uno de los niveles laborales, ¿no? En términos de empleo. Entonces, digamos, es una discusión mucho más amplia, pero que es muy importante ir identificando en lo global y luego atendiendo en lo específico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de inversión social y de infraestructuras, o sea, más que infraestructura social en términos de espacios y ese tipo de cosas, es sistemas, ¿no? Sistema educativo, hemos hablado de él, pero por ejemplo, en términos de sistemas de protección social, ¿dónde están instrumentos como esquemas de cuidado para la población? Eso no lo tenemos y eso hace que los modelos de rol tradicionales se exacerben y entonces los espacios de oportunidad de elección, en muchos casos para las mujeres, sean mucho más limitados, ¿no? Eso no significa que solo sean para las mujeres, también pueden ser también lo son para los hombres y para los sujetos de cuidado. Pero son ese tipo de cosas que van eliminando barreras a la movilidad social y que pueden permitir entonces sí colocarnos en un gradiente de convergencia entre entidades federativas. Oye, Roberto, sobre este tema, yo leía otro documento bastante interesante elaborado en el CEI, en donde se identifica una tendencia de pérdida de ingreso, particularmente entre los grupos que tienen mayor nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Una de las ¿Con relación a la explicaciones... pandemia o...? No, previo, digamos como una tendencia, de hecho viene ya por varios años sucediendo esto. Si de alguna forma una de las explicaciones de por qué sucede esto es porque la economía no está creciendo al mismo grado que está creciendo la, digamos, producción de personas con nivel educativo, digamos, de licenciatura o de posgrado. Hipotéticamente, si nosotros lográramos resolver que tuviéramos un mayor número de personas que pasan de, digamos, la educación primaria y secundaria a la preparatoria, hipotéticamente, ¿qué crees tú que sucedería? ¿Tendríamos mejores condiciones de ingreso para estos grupos o estaríamos observando lo que sucede en esta tendencia de pérdida de ingreso a mayor nivel educativo? Bueno, digamos, el capital humano, aunque sea un tema de oferta, el capital humano siempre te va a dar mejores condiciones para mayor crecimiento económico, ¿sí? Esa es una. Pero eso no es suficiente. Es decir, tú también tienes que resolver un problema por el lado de la demanda. Cuando hablábamos de que el crecimiento, las diferencias en tasas de crecimiento económico son uno de los factores correlacionados con las diferencias en tasas de movilidad social, directa e indirectamente están relacionados también con la inversión en infraestructura para el crecimiento económico más allá de únicamente capital humano, ¿no? Entonces, digamos, no es que todo lo puedas resolver por el lado de la oferta en términos de formación de capital humano, sino que tienes que hacer inversiones muy importantes también por el lado de la demanda, por el lado de la planta productiva, ¿no?
Adelante, Silvina, ¿tienes más preguntas? Sí, de hecho, ahorita que se hizo mención algo relacionado a las entidades federativas, me surge también una pregunta relacionada a eso, y es que se dice que hay grandes diferencias regionales en cuanto a la brecha educativa, y que estas son determinantes por la oferta de la infraestructura y servicios que se otorgan de acuerdo a esta región en la que nos encontramos. Entonces, mi pregunta puede irse como a de qué tipos de servicios o infraestructura, si se identifica de manera concreta estas infraestructuras que determinan, ¿no? O sea, no te estás Porque son, refiriendo a la parte educativa, ¿verdad, Silvina? Sino... pues quizá puede ser también relacionado como a la oferta educativa, o sea, si a lo largo de los estudios se han logrado determinar estas características tan específicas acorde a la región, ¿no? Hablando de las ofertas educativas o la infraestructura de la misma oferta educativa que O hay. sea, tú tienes una heterogeneidad en términos de infraestructura escolar a nivel regional. Eso es así, ¿no? Y de hecho, eso se ve reflejado en los mapas, ¿no? Por ejemplo, si se acuerdan, en la zona centro es donde los impactos permanentes resultarían menores, y tú tienes ahí, por ejemplo, a toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Que es de todas las zonas, pues la que tiene en buena medida mejor infraestructura escolar y educativa, ¿no? Entonces, digamos, eso importa, pero no nada más eso, digamos, también, como les decía hace unos momentos, tiene que ver también la calidad de los entornos locales, ¿no? Es decir, cómo llego a la escuela, qué pasa en mi trayecto a la escuela, eh, eh, por ejemplo, cuestiones de seguridad en el propio hogar, y entonces, o seguridad alimentaria en el propio hogar, y entonces va en qué condiciones de estrés o de alimentación llego a la escuela, ¿no? Son muchas cosas que no solamente tienen que ver con la escuela en sí misma, sino todo lo que rodea a los hogares, ¿no? Y ahí hay también heterogeneidades marcadas. Tenemos un par de preguntas más. Yasmina Alarcón te dice, te agradece la presentación y pregunta, para resolver la problemática de estructura, ¿cuál estrategia vislumbran? ¿La cobertura educativa es igual desequilibrada en el norte y en el sur? O sea, el planteamiento que nosotros hacemos de solución va en lo general. Ahora, últimamente, de hecho, estamos haciendo un levantamiento para el caso de Nuevo León, que se va a presentar en el último trimestre de este año, probablemente. Y ahí vamos a poder hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León versus Ciudad de México. Al menos esas dos en los extremos. Que ya sé que no son extremos, porque Ciudad de México es como un lunar en la región centro. Pero podemos hacer ese tipo de comparaciones cuando tengamos ese tipo de información primaria, pero digamos en el agregado, nuestro planteamiento de política pública para mejorar la estructura gira en torno a la parte educativa, ¿sí? Es decir, no solamente tenemos que resolver un problema de cobertura, sino que tenemos que resolver un problema de calidad, pensado en términos de cómo rompemos el cuello de botella determinado por la condición de origen de las personas alrededor de la secundaria y la preparatoria. Eso no es fácil porque independientemente que tenemos avances absolutos en términos de formación educativa, la estratificación, es decir, los de arriba siempre siguen siendo, siempre van un paso adelante, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido no hay como cierta convergencia, y hay varias teorías sobre cómo se explica eso, ¿no? Pero eso tiene que ver con la parte educativa, pero también nosotros nos hemos concentrado mucho, por ejemplo, en la parte de salud, y de hecho hacemos estimaciones de movilidad en salud, nos damos cuenta del problema de cobertura y calidad diferenciada que tenemos a nivel regional. Y también hemos impulsado mucho en estos años la construcción de un sistema de protección social universal. En México tenemos un problema de dualidad en el mercado laboral, donde la seguridad social
la del IMSS, ¿no? La adquieres a través del puesto de trabajo y no como ciudadano o como ciudadano eres sujeto de la seguridad social independientemente de tu posición en el mercado laboral, ¿no? Y eso ha generado muchas desigualdades, muchas segmentaciones. Y eso lo puedes ver en distintos ámbitos. Por ejemplo, formal e informal, ¿no? Pero también lo puedes ver, por ejemplo, en términos, si tomamos en cuenta la participación laboral femenina, eso en sí mismo se constituye en una fragmentación, ¿no? No únicamente en un momento particular en el ciclo de vida, sino en el recorrido completo del ciclo de vida, lo que hace que las mujeres, por ejemplo, tengan una mucho menor probabilidad de tener acceso a seguridad y protección social al momento de la edad de jubilación, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una central que nosotros hemos impulsado es constituir un sistema de protección social universal, que tiene entre sus componentes, por ejemplo, salud, pero tiene otro tipo de componentes, como por ejemplo, esto que mencionaba yo en el momento de sistemas de cuidado, ¿no? ¿Para qué? Para generar espacios de elección más parejos independientemente de las condiciones de origen. ¿Cómo construyes ese tipo de cosas? Con muchos recursos, ¿no? Requieres muchos recursos y entonces tiene que haber toda una discusión de reforma hacendaria para ver cómo vamos a hacer uso de los recursos fiscales que tenemos en el país para constituir este tipo de instrumentos que nosotros identificamos como clave para romper barreras a la movilidad social. Es decir, y con esto termino, aquí lo importante es entender a qué nos referimos cuando decimos desigualdad de oportunidad, ¿no? Y esto, cuando decimos desigualdad de oportunidad y pensamos, por ejemplo, en términos de Amartya Sen, lo que tenemos que entender es que el espacio de elección de las personas es muy distinto, ¿no? Hace rato decíamos, la gente se sale de la escuela, ¿no? La pregunta es si está en posibilidades de hacer una elección efectiva con relación a ese acto o no. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en instrumentos de política pública, tenemos que contemplar eso, desigualdad de oportunidad, ¿no? Exclusión. Y entonces, dado eso, establecer mecanismos que rompan con esas restricciones de espacio de elección o potencial espacio de elección para las personas. Con esto que mencionas también como que un poco me recuerda el velo invisible de John Rawls, ¿no? De cómo es El velo de la ignorancia. Exacto, el velo de la ignorancia, ¿no? Cómo hace sentido. Y tenemos otra pregunta en este caso de Paola Romero, y nos pregunta, ¿por sistemas de cuidado nos referimos a guarderías, asilos o qué otra institución sería importante en este contexto? O sea, hay que tomar en cuenta que el cuidado no solamente es infantil, sino que hay distintos grupos de población que requieren de cuidado, ¿no? Y que tienen derecho al cuidado. Las y los menores de edad, pero también adultos mayores y, por ejemplo, población con discapacidades, ¿no? Todo ese tipo de población requiere de cuidados. ¿Qué es lo que identificas? Por ejemplo, ahora para el 8 de marzo vamos a lanzar un estudio con Mónica Orozco, Claudia Fonseca, Rocío Espinosa, que justamente lo que hace es identificar correlaciones entre protección social de origen y posibilidades de movilidad social, o, por ejemplo, espacios donde existen centros de atención infantil versus espacios donde no existen esos centros de atención infantil, tomando en cuenta la condición de origen de las mujeres para ver hasta dónde pudieron llegar, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres? Pues porque tradicionalmente y actualmente es la población, el grupo de población que asume la mayor parte de las responsabilidades de cuidado sin que este trabajo de cuidado sea reconocido, ¿no? Pero entonces, ¿eso qué es lo que hace? Por un lado, cuando tú no tienes instituciones que atienden esta problemática, las desigualdades de origen y de destino también hacen que la calidad del cuidado que reciben los sujetos del cuidado sea muy heterogénea. ¿Por qué? Porque ¿quién otorga esa atención? El hogar,
a través, casi siempre, de una mujer, ¿no? Entonces, eso lo que hace es mantenerte la desigualdad en, por ejemplo, necesidades de formación temprana o, por ejemplo, en calidad de cuidado para adultos mayores y población con discapacidad, ¿no? Pero eso al mismo tiempo, por el lado de las mujeres, limita su espacio de elección, como por ejemplo, el decidir o no insertarse en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Que una gran proporción de las mujeres no participa en el mercado laboral, sin que además esté recibiendo alguna remuneración por el cuidado que lleva a cabo. Y al mismo tiempo, hay otro grupo de población de mujeres que probablemente lo que hace sí es insertarse en el mercado laboral, pero en la cola de la escalera del mercado laboral, normalmente en condición de informalidad. No construyen trayectorias y no pueden completar un ciclo laboral que las lleve a una jubilación que incluye mecanismos de protección, ¿no? Entonces, hay dos problemas ahí. Uno, el que enfrentan las mujeres por el modelo tradicional, y otro, el que enfrentan los sujetos de cuidado, que son sujetos de cuidado en distintos momentos del ciclo de vida, ¿no? Formación temprana, que resulta clave para avanzar eventualmente en la vida, y salida, y principalmente salida de mercado laboral, que es la parte de jubilación y la necesidad de cuidado durante ese periodo de vida. Sin olvidar, como les decía, la parte de población con discapacidad, que es importante, ¿no? Es importante en tamaño también. De acuerdo. Silvina, ¿tienes algunas otras preguntas para ir cerrando ya? Creo que la última sería más enfocada como a esta propuesta ante la necesidad de una mayor inversión pública frente que de alguna forma fortalezca pues, la educación pública y privada, ¿no? Desde afuera podría parecer que la inversión fuerte en la educación privada ensancharía como brechas, ¿no? Que históricamente las vivimos. La pregunta es cómo sería esto posible, es decir, se identifica una brecha súper diferenciada en relación a la calidad de la educación por ser pública o por ser privada. O sea, digamos, con relación a nuestra encuesta no tiene indicadores de calidad, o sea, que podamos diferenciar en calidad, pero por ejemplo, si se toman, y esto tiene que ver con un estudio que en algún momento hizo Patricio Solís del Colegio de México con datos de la encuesta, tú tienes 3 tipos de población. La que estudió la educación básica en escuela privada, la que estudió en educación pública, y dentro de la que estudió en educación pública tienes turnos matutinos y turnos vespertinos, ¿sí? Y un poco lo que hizo Patricia es decir, a ver, de esos 3 grupos, ¿cuál es la que presenta una mayor probabilidad de completar el ciclo educativo? ¿No? Y llegar hasta, no me acuerdo hasta dónde, pero hasta la prepa, hasta profesional. Y entonces ahí, primer resultado es el hecho de ir a educación básica privada incrementa tu probabilidad de completar el ciclo educativo, es mayor si fuiste a privada versus pública, ¿no? Ese es el primer resultado. Y el segundo es, si fuiste a la pública, la probabilidad de completar el ciclo educativo es mayor si fuiste al turno matutino que al vespertino. Y todos me van a decir, todo eso es obvio. Sí, pero está medido, ¿no? Está medido y lo que te está diciendo es, hay un problema ahí de calidad diferenciada. Por un lado, y por el otro, potencialmente te está diciendo que hay una diferencia en capacidad financiera de la población la privada versus la pública, que hace que las posibilidades de completar el ciclo educativo sean diferenciadas también, independientemente de la calidad de las escuelas, ¿no? Entonces,
sí puede ser medido en ese sentido. Ahora, el INEE ha hecho análisis de calidad diferenciada y ahí están para que los puedan revisar, ¿no? Pero digamos, esta calidad diferenciada existe y se ve reflejada en este tipo de cosas tan descriptivas que les estoy mencionando. Pues de alguna forma sugieres la importancia del contexto y de la circunstancia personal, ¿no? Estos accidentes de los que todos sufrimos al momento de nacer y que cada uno de nosotros tenemos una, digamos, suerte distinta en función de la ciudad o la familia o, digamos, incluso en términos de la temporalidad en la que nos toca nacer y por tanto las oportunidades de vida que vamos teniendo acceso a. Roberto, sumamente interesante tu conferencia, agradecerte de nueva cuenta que estés presente en ESAC a nombre de la Maestría en Renovación Sustentable de la ciudad, de la cual con tu conferencia, digamos que arrancamos operaciones en este nuevo semestre. ¿Algún comentario que quisieras hacer como para ir cerrando la conferencia? Bueno, agradecerles, ¿no? Creo que he hablado suficiente sobre el tema. Podemos discutirlo más, ¿no? Más adelante. Si gustan, cuando saquemos esto de cuidados, que veo que hay cierto interés, podemos comentarlo con ustedes. Y comentarles que el SEI en esta parte de cuidados está haciendo una apuesta importante, ¿no? de agenda de investigación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay una iniciativa, hay un pendiente de aprobación en el Senado de la creación del Sistema Nacional de Cuidados. También hay pendiente una discusión de una ley sobre cuidados, sobre el sistema de cuidados. Pero muy importante, hay pendiente un diagnóstico técnico a profundidad que nos permita construir un buen sistema en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que ese puede ser un instrumento clave para romper con estos problemas de baja movilidad social, ¿no? Entonces ese tema es como algo que tenemos ahí y que vamos a seguir empujando. Y obviamente el tema, otro tema que nos interesa muchísimo es este que les mencionaba de la certificación para empresas, de tal manera que las empresas establezcan procesos de recursos humanos que garanticen equidad de trato e igualdad de oportunidad para todas y todos los interesados en insertarse en el mercado laboral y avanzar en el mercado laboral. Entonces, pues muchísimas gracias, Eugenio. Ya saben que pues ahí estamos disponibles para seguir discutiendo sobre estos temas. Muchísimas gracias, Roberto. Encantados de tenerte y seguramente te tomamos la palabra para una vez que esté listo el estudio, puedas compartir los hallazgos con nuestra comunidad. Pues también muchas gracias, Silvina, por estar ayudándonos tomando las preguntas del público y por supuesto agradecer a todas las personas que nos acompañaron por Facebook Live. Y bueno, pronto nos veremos, Roberto. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Bye. Bye.